¿Sí? Sí, chivísimo. Gracias, Pablo. Entonces, lo vieron en física cuando nosotros tirábamos un electrón con una velocidad determinada y eso formaba haciendo positivo, un protón y formaba un tiro parabólico. ¿Sí? Vieron toda la parte microscópica de lo que sucede y la parte de electrón. A nosotros no nos va a interesar eso en esta clase. A nosotros lo que nos interesa es lo siguiente. A nosotros lo que nos va a interesar es la relación que se tiene entre voltaje y corriente. ¿Sí? Ahora, al meter el tiempo, vamos a poner en minúsculas voltaje y tiempo. En mayúsculas van a ser para las señales de DC y en minúsculas vamos a ponerlo para cuando tenemos tiempo. ¿Sí? Entonces, para ese caso, ¿sí?, vamos a tener lo siguiente. Al tener la relación, la capacitancia, lo vieron ya, la capacitancia va a ser igual a capacitancia es igual a la permitividad, el área por la sección transversal entre la distancia entre las placas paralelas. ¿Sí? La distancia entre las placas paralelas, el área, la sección transversal del capacitor. ¿Sí? Y la permitividad es la propiedad eléctrica del dieléctrico o del material aislante entre las dos placas paralelas. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener que las propiedades, ¿sí?, geométricas del capacitor y la propiedad eléctrica del capacitor se basa en la propiedad que se tiene del dieléctrico o del material aislante. ¿Sí está claro? Por lo tanto, podemos decir que la relación que se tiene de la carga minúscula, porque es en el tiempo, es igual a la capacitancia por el voltaje. Es decir, estamos variando. La carga es tiempo, por eso es la minúscula, y el voltaje en el tiempo por la capacitancia. Esa es la relación que nosotros tenemos. La carga de un capacitor va a estar dada por el voltaje al cual está sometido el capacitor y la cantidad de energía que puede almacenar. Es un sistema que almacena energía. Por lo tanto, lo más importante de esto es que la corriente en el capacitor es igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Sí? La carga del capacitor es igual a la derivada del voltaje con respecto a el tiempo. Por lo tanto, convención pasiva de signos. El terminal por donde entra la corriente, esto es todo más arriba, ¿sí? El terminal por donde entra la corriente marca positivo el voltaje de ese capacitor. Es aquí donde la corriente de la capacitancia es igual a C dV dt. Estamos claros. Cuando se comporta como un sistema, pasivo, un elemento pasivo, porque es un elemento pasivo, es igual a C dV dt. Estamos diciendo en ese momento que se está cargando el capacitor. ¿Sí? ¿Está claro? Y entonces, la relación es esta. Por lo tanto, si la relación del voltaje, de la corriente con respecto al voltaje, ¿sí?, es la derivada del voltaje, ¿sí?, ¿sí?, nosotros tenemos que la corriente en el capacitor es igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Vamos a tener entonces que el voltaje va a ser igual a 1 entre C, la integral de menos infinito a t de I dt. ¿Sí? Por lo tanto, esto va a ser el voltaje en el tiempo es igual a 1 entre C, la integral, si lo vemos en una determinada forma, es 1 entre C, la integral de t sub 0 a t
de I de T más V de T sub 0. Está claro. ¿Sí? Está claro. ¿Sí? Está claro esta ecuación, por favor. Es aquí a donde, ¿qué es lo que tenemos? Es la memoria del sistema. ¿Sí? Eso podemos decir, por lo tanto, que el capacitor es la memoria. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. El voltaje en ese determinado momento te importa lo que le ha pasado en la corriente a ese sistema, lo que ha sucedido con la corriente, ¿sí? En ese sistema, en el capacitor, más lo que tenía inicialmente. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros encontramos la potencia, si nosotros vemos que la potencia, hemos dicho, potencia instantánea es igual a V por I, ¿sí? Instantánea porque es un tiempo determinado, esto es igual a C por B dV dt, vamos a tener, por lo tanto, que la energía va a estar, que es la integral de la potencia con respecto al tiempo, desde menos infinito a t, ¿sí? Va a ser igual a tener, la energía es igual a 1/2 de c por b cuadrado, ¿sí? Y esto, evaluado desde t igual a menos infinito hasta un tiempo t. Fantástico, ¿sí? Estamos claros con respecto a eso. Por lo tanto, la energía en un capacitor, lo que podemos almacenar en un capacitor, va a ser igual a... La energía es igual a 1/2 de C por B al cuadrado. Depende de nosotros, del voltaje al cual está sometido y de la capacitancia, del tamaño del capacitor. Entre más grande es el capacitor, más cantidad de energía puede almacenar, ¿sí? Entonces, dos cosas claras. Por favor, si no entienden algo, cállenme, abran el micrófono y me callan, porque ahora veo menos la pantalla, ¿sí? Sí, está claro. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que la corriente en el capacitor es igual a C por la derivada y su C es igual a C dV dt, por la primera derivada o la tasa de cambio del voltaje con respecto al tiempo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que... espérenme un momento. ¿Es verdad que está en tu mapa? Ahí se relajó. ¿Sí? Ay. No, no se ve bien. Bien. ¿Se ve bien ahí? Por lo tanto, tenemos lo siguiente, ¿sí?
Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Vamos a saber entonces que la corriente es igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Lo que tenemos, por lo tanto, acá es que si tenemos un voltaje que en el tiempo no varía, es decir, tenemos una DC, vamos a tener que la corriente en el capacitor es igual a cero. ¿Cuál es la única forma que tenemos nosotros para simular que la corriente en la corriente es cero? Que vamos a tener, por lo tanto, ¿sí?, que el capacitor se comporta como un circuito abierto. El capacitor se comporta como un circuito abierto en DC. ¿Sí? Estábamos claros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada del voltaje con respecto al tiempo es cero y tenemos una corriente igual a cero. Ahora bien, ese es el primer punto importante para nosotros. El segundo punto importante es, el segundo punto importante del comportamiento del capacitor es el siguiente. Si nosotros sometemos al capacitor a este voltaje, tenemos 0, 1, 2, 3, ¿sí? O si quieren todavía... Mauricio, pues... Hola, ¿qué pasó? No, era eso de la cámara, gracias. Ah, sí, chivo. Sí, gracias, vos. Gracias. Decímelo cuando ya se vea mal. Estoy tratando de hacer todo lo mejor. Es la primera. Ahí está, más chivo. Va. Entonces, ustedes tienen lo siguiente. Este va a ser, esto es tiempo en segundos, esto es voltaje en el tiempo y esto es voltaje en volts, ¿sí? Supónganse que nosotros vamos a tener este comportamiento del voltaje. Vamos a tener que de 0 a 1 segundo, ¿sí?, sube de 0 a 1 volt. Se mantiene de 1 a 3 segundos, se mantiene en 1 volt y luego disminuye de 3 a 4, ¿sí?, de 1 a 0, ¿sí?, en 1 segundo, de 3 a 4 segundos. ¿Está claro? Por lo tanto, la pendiente de esto es 1, la pendiente de esto es menos 1. Estamos claros con eso, ¿sí? La derivada de esto, de esta función, sería, se mantiene en 0 y luego disminuye. Estamos claros que esto es 1 y esto sería 1. Menos 1. Tiempo. Y entonces, si queremos, este es el voltaje que está circulando por un capacitor de 1 farad. De 1 farad. ¿Sí? Que es la unidad de la capacitancia. ¿Sí? Estamos. Entonces, si esta es la corriente que está, esto va a ser la corriente que va a circular por esto. ¿Qué estamos diciendo aquí? Vamos a ver, vean qué chido. Tenemos que de 0 a 1 segundo, y esto es de 3 a 4, de 0 a 1 segundo, la corriente vale 1 ampere. De 1 a 3 segundos vale 0 porque no cambia, y de 3 a 4 segundos vale menos 1 ampere. La polaridad de el voltaje no ha cambiado. La polaridad del voltaje permanece siendo esa. El sentido de la corriente es diferente. Acá el sentido de la corriente va hacia abajo y aquí el sentido de la corriente es hacia arriba. Está claro. Sin cambiar de polaridad del voltaje, ha cambiado el sentido de la corriente. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso se está cargando y en este caso se está descargando. ¿Por qué podemos decir que se está descargando? ¿Por qué lo podemos decir? Porque el resultado final es un voltaje cero. Si tenemos un voltaje igual a cero, la carga del capacitor es igual a C por B. ¿Estamos claros? ¿Sí? Si el voltaje es cero, la carga es cero. ¿Está claro? Por favor. ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
¿Sí? Nada. No sé. ¿Sí? Entonces, sí, todo bien. Chivo, Pablo, gracias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Para poder tener mayores, voy a borrar. ¿No se ve pixeleada la imagen? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede si nosotros tenemos un arreglo de capacitores? CN, C1, C2, esto es la corriente, tendríamos I1, I2, y N. ¿Sí? Tendríamos, perdón, respetando lo que ya hemos dicho, nos vamos a acostumbrar a minúsculas cuando es tiempo, ¿sí? El voltaje entre los terminales es el mismo, por lo tanto están en paralelo, y entonces vamos a encontrar cuál es el equivalente. Lo pueden buscar la resolución en el libro y van a darse cuenta que capacitancia equivalente, es decir, que todas las que están ahora allá, la capacitancia equivalente es igual a C1 más C2 más C3 más Cn. Es decir, capacitancias en paralelo se suman. Ciérrame la ventana, ¿sabes? Que vamos a ver. Capacitancias en paralelo se van a sumar, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos tener una mayor capacitancia sumando varios capacitores, ¿sí? Poniéndolos en perdón, sumándonos, poniéndolos en paralelo. Capacitancias en serie. Sí, tendríamos una fuente de voltaje V y tendríamos capacitancias en serie C1, C2, C3, C sub N. Van a encontrar que las capacitancias en serie van a tener 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C sub 2 más sucesivo 1 entre C sub N. Capacitancias en serie se tratan como si fueran resistencias en paralelo, ¿sí? Pueden hacer problemas de todo esto encontrando las capacitancias, lo cual tampoco veo, ¿sí? No importa en este momento, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta del capacitor? ¿Nada? Bien, perfecto. Entonces, continuamos. Inductor. ¿Sí? ¿Qué tenemos como inductor? Tenemos el símbolo, con va a representarse L, inductancia, voltaje y corriente, ¿sí? Sabemos que la inductancia es igual a N cuadrado mu por A entre L, ¿sí? Donde N cuadrado es el número de vueltas del enrollamiento que se tiene sobre un núcleo, mu es la permeabilidad del núcleo, A es la sección transversal del alambre que ha sido enrollado en el núcleo y L es la longitud de todo el alambre, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que
tenemos las propiedades geométricas del elemento, son estas, y la propiedad eléctrica es la del núcleo en la cual ha sido enrollado, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, ¿sí? Van a verlo, perdón, para el sistema, discúlpenme, para teoría del campo electromagnético, esto se está generando un campo magnético que está alrededor de eso, que es tridimensional, sí, todo lo que ustedes quieran. Para nosotros, nuevamente, nos interesa la relación de voltaje contra corriente, y la relación es la siguiente. El voltaje en el inductor es igual a L, la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, de esa forma, vamos a tener que la corriente en el inductor es igual a 1 entre L, la integral de menos infinito a t dv dt dt. ¿Sí? Si lo hacemos para un tiempo de t sub 0 a t, esto sería en un tiempo de observación más la corriente en un tiempo cero. Y es aquí donde podemos notar lo siguiente. Las condiciones iniciales para lo mismo, si tiene memoria, es un elemento almacenador de energía, las condiciones iniciales para el capacitor eran un voltaje y ahora para el inductor es una corriente. Por lo tanto, inicialmente, si lo metemos a un inductor cargado adentro de un circuito, el inductor se va a comportar en un tiempo de t sub 0 menos a t sub 0 más, se va a comportar como una fuente de corriente y el capacitor se va a comportar como una fuente de voltaje. Vamos pensando en eso, ¿sí? Por favor, necesito que vayan viendo cada detalle de esto que estamos analizando, ¿sí? ¿Sí? Está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, por favor? Nada. Bien. Entonces, de la misma forma, si nosotros encontramos que la potencia en el inductor es potencia instantánea, es igual a V por I, que va a ser igual a, entonces, el voltaje es L de I dt por I, vamos a encontrar que la energía en el inductor es igual a la integral de menos infinito a t de la potencia con respecto al tiempo. Vamos a encontrar que esto es igual a tener 1/2 de L por I cuadrado de t, ¿sí? Menos 1/2, 1 entre L, perdón, no más 1/2, disculpen, no es 1/2 de L de I cuadrado de menos infinito. ¿Sí? Está claro, por favor. Por lo tanto, si el inductor ha estado descargado en infinito, esto será 0 y tenemos que la energía en el inductor, la energía almacenada, va a ser igual a 1/2 de L por I cuadrado de T. Esto es lo que ha almacenado la energía. Depende de la corriente que tengamos y de el tamaño de la inductancia. ¿Sí? Esto es claro. Ahora bien, ¿cómo? Regresando a la ecuación que rige la relación de voltaje y corriente, tenemos que el voltaje del inductor es igual a L de I de T. Disculpen, sí, perdón. Voltaje del inductor es igual a la
inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Vamos a tener que, vamos a dar lo siguiente. Vean qué chido. Si la corriente, la derivada de la corriente con respecto al tiempo es igual a 0, es decir, estamos en DC, ¿cuánto vale el inductor? ¿Cuánto vale el voltaje? 0. Por lo tanto, ¿cómo simulamos un voltaje 0? Un corto circuito. ¿Sí? Eso es un cortocircuito. ¿Sí? Por lo tanto, el inductor se va a comportar como un cortocircuito en en un circuito en DC. ¿Sí? El capacitor se comporta como un circuito abierto y el inductor como un cortocircuito. Además, si las gráficas anteriores ahora lo hacemos de esta forma, ¿sí? Vean, por favor, mucho ojo. De igual forma, vamos a tener que en el inductor, si ahora esto que está aquí es tiempo, es la corriente que circula en el inductor, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener como voltaje? Como voltaje, lo mismo, ¿no? La misma gráfica nos haría, ¿sí? Tendríamos un voltaje positivo y un voltaje negativo. Convención pasiva de signos es L de I de T, ¿sí? Esto es convención pasiva de signos. Convención pasiva de signos, el voltaje del inductor es igual a más L de I de T. Pero ¿qué sucede en el momento en que cambia el voltaje, cambia polaridad? ¿Sí? Está entregando. Por lo tanto, aquí se carga y aquí se descarga. El inductor se comporta, ¿sí? Almacena energía y puede cambiar. Ahora bien, tanto el inductor como el capacitor, vean qué chido, por favor. Si ahora esa rapidez de cambio la aumentamos, ¿sí? Y esa rapidez de cambio, ¿sí? Va a ser, en vez de ir de 1, solo mantenemos de 1 a 3, solo que ahora 0.9 y 3.1, ¿sí? Esto es 0.9, discúlpenme. Esto es 0.9, ¿sí? Esto, independiente, ya lo vemos. Ya luego le ponemos corriente o voltaje, ¿sí? Estamos claros. Pongámosle que esto sea corriente en el tiempo que va a circular en el inductor, ¿sí? Está claro. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esto? 10. ¿Cuál es la pendiente de este? 10. Si ahora esto fuera 0.09 y 0.01, la pendiente sería 100 y esta pendiente sería menos 100. ¿Sí? Está claro. Si ahora estos fueran 0.09 y esto sería 0.001, ¿sí? La pendiente sería 1000 y 1000, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Sí? Está aumentando el voltaje, ¿sí? Aumenta el voltaje, porque la pendiente está aumentando, la rapidez de cambio es mayor, ya sería por lo tanto 10, 100 o 1000, ¿sí? Está claro. Y acá 10, 100 o 1000, estamos claros. Por lo tanto, si nosotros tenemos un cambio abrupto, ¿sí? Esto es 1 y esto es 3, y ese cambio abrupto está acotado, esto es corriente en el tiempo, y esto es tiempo en segundos, ¿sí? Corriente temporal en amperes, tiempo en segundos, y tenemos este cambio,
La derivada de eso que está ahí, ya lo vieron en matemáticas, es una delta Dirac en 1 y una delta Dirac en 3. ¿Sí? Negativo. Por lo tanto, el inductor se rompería, desaparecería, se destruiría. Por lo tanto, el inductor no puede tener cambios bruscos de corriente. Si lo pasamos de un circuito a otro, conservará su corriente. No puede tener cambios bruscos de corriente. Si ahora, con esa misma gráfica, decimos que esta es una gráfica de voltaje y lo sustituimos por un capacitor, tenemos corriente de la capacitancia, el voltaje al cual está sometido y una capacitancia, y hacemos lo mismo, esto sería corriente, en vez de ser voltaje, eso sería voltaje, y esto sería, lo que está abajo, sería corriente. ¿Sí? Lo mismo. Si nosotros variamos el voltaje del capacitor, lo vamos haciendo la variación cada vez más rápida, ¿sí? Estamos aumentando la pendiente de 1 a 10, a 100, a 1000, ¿sí? La corriente en el capacitor va a ir aumentando, sin aumentar la capacitancia. Si la sometemos a cambios bruscos, nos daría que la corriente se hace infinita. Por lo tanto, el capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje. El capacitor conserva su valor de voltaje si lo pasamos de un circuito a otro. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Entonces, para concluir ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por lo tanto. Mauricio, una pregunta. Sí, dale vos. ¿Qué pasó? Creo que me confundí un poco. Los cambios bruscos que no puede tener el inductor son de Corriente. corriente. Corriente, sí. Porque Ok. tenés la derivada de la corriente, ¿sí? Ok, chivo, gracias. Okay. Chivo, yo te daría infinito. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Por favor, vean. Tenemos entonces que inductancias en serie tenemos el voltaje determinado V1, V2, Vn, L1, L2, Ln. Tendríamos, por lo tanto, que la inductancia equivalente de inductancias en serie es igual a la suma de las inductancias. E inductancias en paralelo ¿sí? Las inductancias en paralelo, la L equivalente es igual, 1 entre L equivalente es igual a 1 entre L1 más 1 entre L2 más 1 entre LN. ¿Sí? Se tratan, al igual que se tratan las resistencias, ¿sí? Tanto en serie, obviamente, como en paralelo, porque la relación es igual a la relación solo que con derivadas de voltaje y corriente. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá?